Hoy les voy a enseñar mi ofrenda, cómo quedó, con su pancito de muerto, el chocolate, las velas, la sal, que es muy importante, el agua, una mini ofrenda que se les había enseñado. Miren, aquí vamos a poner cafecito, pero todavía no lo pongo porque luego se hace feo. Una calaverita de azúcar miniatura, pusimos aquí el copal, que ahorita lo vamos a prender. Veladoras, las veladoras son lo más importante. Miren, estas son unas bonitas y les vienen muchísimas. Hoy las veladoras se sienten súper calientes. Voy a abrir un mini brand en lo que les platico, pues todo lo que yo viví en estas fechas cuando era niña. Como les platiqué en otros videos, mi familia tenía un templo como espiritista y justo estos días eran los días más importantes. De hecho, desde el 27, 28 eran días de el templo se abría y empezaban a rezar desde, pues digamos, desde temprano, y normalmente se hacían 3 días de rezo consecutivo, porque pues yo sé que para muchos es difícil de creer y muchos no, pues, obviamente no van a creer, pero a mí pues digamos que me consta que justo en estas fechas les permiten a la gente que ya trascendió a otro plano terrenal, que es como se les llama normalmente, a que vengan a visitar a sus seres queridos. Lo que pasaba en el templo en esos días era que mi tía, que era la que rezaba, que tenía pues como siempre esta onda como medio medium, y empezaba a pasar mucha gente, mi abuelita, que en paz descanse, que era la guía espiritual, les ponía su mano en el rostro de mi tía y leían su nombre, o sea, como en este otro plano, ellos leían su nombre y pasaban, y mi abuelita les decía como luz y progreso, y eran como las fechas en las que a lo que yo entendía se abrían como ciertos canales o portales, por decirlo así, donde esa gente que pues ya no está en este plano, repito, podía venir a visitarnos. Entonces, pasaba muchísima gente cercana y gente no cercana, o sea, muchísima gente como que nombres de gente que no conocíamos. De hecho, mis tíos tomaban nota de la gente que iba pasando en el templo, pero pues realmente no era gente que conociéramos. Había gente que pasaba muy afectada, o sea, gente que su voz se escuchaba triste, había gente que no le costaba trabajo leer su nombre, y lo que mi abuelita explicaba era que esa gente ya estaba mucho más adelante, como que lo que explicaba era que era una onda como si fuera una evolución espiritual. Entonces, mientras más les costaba trabajo decir su nombre que fue terrenal, o sea, el nombre que tuvieron cuando habitaban en este plano, es porque ya estaban más desapegados. Había gente que pasaba y decía su nombre, preguntaba por su familia, preguntaba por sus hijos. Era un tanto creepy porque yo era muy chiquita y pues como que decías, ¿qué onda? O sea, toda esta gente que está pasando y hablando está muerta. Y pues mi abuelita, perdón, era la que pues iba como guiando a mi tía, y después de un tiempo, ya hasta el final, dejaban pasar como nuestros familiares cercanos. O sea, por ejemplo, todo esto pasaba en la familia de mi papá, y mi abuelita, que ya murió, pasaba siempre, pasaba mi tío, que ya falleció, había gente que pasaba. O sea, ustedes dirán, ¿y cómo sabías? Pues porque había gente que pasaba y que mi tía ni siquiera conocía, ¿me explico? Y mucha gente en la colonia sabía que esto pasaba y iba con mi tía. Y pues de repente decían el nombre, y cuando preguntaban por su familiar, ahí estaba el familiar. Y pues obviamente la gente lloraba. Normalmente solamente los dejan pasar a darles como bendiciones y protección a su familia, como a dejarles palabras como lindas a su familia, y ya. Después, al final les digo, a veces entre partes, pasaba gente que nosotros sí conocíamos, ¿no? Y no sé si se los dije en otro video, pero ahí hablaban pues más, pues como ellos, o sea, te dabas cuenta que no era mi tía, o sea, que sí era otra persona la que estaba hablando, ¿saben? Y pues estaba creepy, pues les digo, yo era una niña. Y mi tía decía que en esas fechas teníamos que ser como muy cautelosos porque realmente, aunque sí era gente, o sea, había gente buena, también había gente mala. O sea, como que estos días se abrían los portales para que todas las almas o espíritus, o como le quieran llamar, que ya trascendieron, pudieran estar o coexistir en nuestro mismo plano. Entonces, así como había gente que vibraba muy alto, había gente que vibraba muy bajo, había almas de pena, había almas que eran, digamos, buenas, o que fueron buenas en la tierra, y otras que no tanto. Entonces, lo que pasan a buscar es luz, por eso es muy importante poner las veladoras, el agua,